Somos animales comunicativos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie ya que se está volviendo una tradición para nosotros desde el escritorio. Como siempre los saludo a Luis Ángel Hurtado, sean bienvenidos a este espacio, el cual como hemos venido reflexionando en las últimas emisiones, hemos venido desarrollando diferentes elementos que integran por supuesto a la comunicación política electoral, a la comunicación política institucional, pero sobre todo al ámbito digital. El día de hoy, derivado precisamente de los comentarios que nos han hecho en vía redes sociales, lo vamos a destinar precisamente para hablar de otra red sociodigital. En la sesión pasada, o básicamente en nuestra emisión pasada, hablábamos del factor de Instagram, una red social que en los últimos 5 años fue la que más creció a nivel mundial. El día de hoy vamos a hablar justamente de YouTube. YouTube es una red social la cual es de las más antiguas, de las que actualmente existen en el espectro digital. Y es una red social que, a diferencia de las que hemos visto, es justamente propiedad, bueno, no es propiedad, más bien es el propietario directo de esta red social digital, es Google, la cual justamente adquirió a raíz de notarse o darse cuenta que era una red social en crecimiento y que tenía muchos potenciales. En los últimos años, para ser preciso, en los últimos 5 años, YouTube ha cambiado relativamente la configuración de su algoritmo y con ello ha tenido mayor presencia y sobre todo mayor influencia en el ámbito digital y por supuesto político. YouTube, al igual que otras redes sociales como Instagram, como el caso de Twitter, ha formado y ha propiciado el surgimiento de los llamados influencers o líderes digitales. ¿Esto qué ha generado? Pues básicamente que en el escenario que actualmente vivimos, YouTube se vuelva un agente, digamos, un motor de cambio y por supuesto un motor de desarrollo en materia de tecnopolítica. Ha habido muchas personas, muchos políticos que han utilizado justamente esta red sociodigital como plataforma primeramente política electoral y posteriormente de comunicación institucional desde gobierno. Pero bueno, eso vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, pero como ya es una costumbre, ahora vamos con mi estimado Luis Cortés para hablar precisamente de una de las series que en los últimos años también ha cobrado el interés de muchísimas personas. Me refiero precisamente a la serie Narcos versus Colombia. Vamos a escuchar a Luis. ¿Qué hay? Soy Luis Cortés y esto es Desde el Sofá. Recapitulando, la semana pasada recomendamos la serie de Bobby Kennedy. Nos cuenta la perspectiva del hermano del famoso John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos. Esta semana hablaremos de la serie Narcos, específicamente la temporada 1. Esta serie cuenta la problemática y vida de Pablo Escobar y todo su crecimiento en Colombia desde los años 70. A la par de la historia, vemos cómo Pablo comienza a establecer su negocio como un comerciante, estableciendo conexiones y aprovechando la experiencia de su equipo, todo esto para satisfacer la demanda de crecimiento de producto. A base de estrategias, planes y cuidadosas selecciones de personal, logran adueñarse del mercado y establecerse como los número 1, además de ganarse el cariño de todo el pueblo. La serie presenta adrenalina, acción y sobre todo, una visión cruda de cómo las acciones tienen consecuencias. Con excelentes actuaciones y una amplia selección de escenarios, la serie te transporta a la época planteada. Sin duda alguna, es una serie que todos deberían de ver alguna vez. ¿Y tú, ya la viste? ¿Qué te pareció? Deja tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima. Bueno, como siempre agradezco a Luis Cortés por su atinada opinión sobre el caso de Pablo Escobar, un personaje importantísimo no solamente en el ámbito del narcotráfico, sino también en el ámbito como figura pública en Colombia, y estos detalles que nos ofrece precisamente la pluma atinada de Luis Cortés pues enriquecen este debate. Bueno, como también ya es una costumbre, ahora vamos a hablar justamente del papel que juega o ha jugado YouTube en el desarrollo de estrategias de campañas políticas o en materia de tecnopolítica de diferentes personajes. Aquí me quiero centrar justamente al ámbito nacional. Lo dije desde hace muchos años y lo sigo sosteniendo. México cuenta con el
personaje o el influencer más destacado en materia de YouTube, en el ámbito de la política, más reconocido y yo creo que más eficaz en su discurso en esta red sociodigital. ¿A quién me refiero? Pues al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es el único candidato o el único político en nuestro país que actualmente cuenta con el botón dorado, un botón dorado que se le otorga a aquellas personas que en su canal justamente tienen más de 1 millón de seguidores. Pero esto no es fortuito. López Obrador desde el 2006, justamente tras esta elección tan compleja en la cual el margen de diferencia entre el primero y segundo lugar, según datos del Instituto Federal Electoral, decía pues que básicamente López Obrador había perdido la elección. A raíz de esto, pues recordemos el papel que jugaron los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, al cerrarle espacios justamente a este personaje. Él, en su estrategia justamente de desarrollo como figura política, decidió hacer todavía, digamos, llevar su discurso político mediante el uso de Internet. En este caso recurrió a 2 redes sociales principalmente. El caso de Twitter, que ya lo comentamos en las cápsulas pasadas, y por supuesto el caso de YouTube. Actualmente ya es toda una tradición los mensajes de Andrés Manuel López Obrador en esta red sociodigital. Se convirtió por supuesto en un youtuber, el youtuber de la política mexicana. Desde ahí posiciona muchos temas, desde ahí inclusive utiliza este espacio para replicar a sus retractores. Y por supuesto también desde aquí hace el posicionamiento de la agenda pública digital y por supuesto tradicional. Andrés Manuel López Obrador es una parte importante dentro del manejo de la estrategia y del uso justamente de YouTube dentro de la tecnopolítica. Un elemento característico de él es grabar justamente en sus recorridos que ha hecho por toda la República Mexicana, ya sea desde un lugar que puede ser un restaurante, una fondita o inclusive estas carreteras que son tradición ya en sus viajes a ras de piso. Andrés Manuel López Obrador es una figura importante, por supuesto, en el ámbito nacional mexicano, pero también es un ámbito importantísimo, se ha convertido justamente en una persona en el ámbito de la cultura digital política de nuestro país. Bueno, ahora con este contexto y por supuesto con todos estos elementos, pues vamos a ir ahora a la sección de Jimena Bravo, como ya es toda una costumbre, para hablar del acontecer diario o que nos rodea de los últimos días antes de esta emisión. Adelante. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jimena Bravo y en esta ocasión, en Pluma Selecta, les recomendaré esta nota de nuestro colaborador, Ángel Samperio. ¿Sabían que YouTube ha presentado sus nuevas políticas para el uso de la plataforma, así como sus acciones para combatir el contenido conspiranoico que puede influir en la desinformación? Bueno, pues como saben, en las últimas fechas la desinformación y las fake news se han convertido en un virus que ha afectado a la sociedad desde sus entrañas. El cambio vendrá en los buscadores, pues las palabras claves son propensas a ser el punto de desinformación en distintos idiomas. La propuesta para mejorar dicha situación está en eliminar contenido que infrinja las políticas, levantar voces autorizadas, recompensar a los creadores confiables y reducir la difusión de contenido dudoso. Las notas completas, así como otras que pueden ser de tu interés, puedes leerlas en el portal de IMX. Nos escuchamos pronto. Bueno, como siempre también es un privilegio contar con la precisión en materia de acontecimientos periodísticos desde el atinado análisis que hace como siempre mi estimada Jimena Bravo. Bueno, ahora vamos a platicar justamente del uso que le han dado a YouTube en el ámbito internacional. Ya platicamos del caso de Andrés Manuel López Obrador. Ahora nosotros nos queremos centrar justamente en un personaje que considero de alta relevancia dentro del ámbito internacional y de la tecnopolítica. Para esto me voy a referir justamente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien justamente viene de una familia con ya toda una tradición política, la cual le antecede y le enriquece precisamente toda su formación.
Y en ese sentido, Justin Trudeau traía toda una, por decirlo así, toda una profesión o toda una construcción política derivado de sus padres y por supuesto de sus abuelos. Ahora, en ese sentido, ¿qué tiene que ver Justin Trudeau con el caso de YouTube? Pues bueno, recordemos los antecedentes directos de este personaje. En primer lugar, era un profesor universitario, el cual no había militado en ningún partido político, no había hecho como tal una carrera política, pese a que ya contaba con todas las credenciales y por supuesto con todo el apoyo que le daba sus antecedentes familiares. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que permite justamente a Justin Trudeau ingresar en el escalafón precisamente de la política? Pues que él como maestro, como docente justamente en la universidad, empezó a generar unas pequeñas cápsulas dedicadas precisamente a sus alumnos. Estas cápsulas en las cuales enriquecía los materiales y por supuesto los temas que desarrollaba en sus clases y se volvieron un tema popular dentro de la universidad en la cual figuraba este personaje. Esto que despertó pues el interés no solamente de sus estudiantes, sino también de los medios de comunicación que empezaron a verlo como un líder, por supuesto, social y por supuesto un líder en el ámbito de lo digital. Trudeau a partir de ello empezó a crear un contenido semanal, aparte de sus contenidos académicos, un contenido de opinión, en donde justamente hablaba del acontecer diario de la política que se estaba desarrollando en su país. Esto lo empezó a catapultar justamente para que después el Partido Liberal Canadiense lo arropara y lo eligiera como un representante dentro del gabinete y por supuesto dentro del Congreso canadiense. Esto a la postre pues llevó nada más y nada menos que en una cuestión de unos cuantos años Justin Trudeau escalara de una forma impresionante dentro del escalafón político que lo llevó justamente a contender por el puesto de primer ministro y hacer toda una campaña que lo llevaría al triunfo de estas elecciones. Justin Trudeau, por supuesto, es un ejemplo importantísimo de la influencia y por supuesto del impacto que puede tener YouTube en la escena de la política canadiense. Bueno, pues ahora vamos precisamente a otra de nuestras ya acostumbradas pausas y regresamos para rematar este espacio. Si quieres mantenerte bien informado, actualizado y sobre todo entretenido, ya no tienes que estar buscando más. Todo lo que necesitas es suscribirte a este canal y seguirlo en sus redes sociales. Bueno, vamos a rematar, como ya es nuestra costumbre, esta cápsula del día de hoy. Vimos en un inicio el papel que siguen jugando las redes sociodigitales. Ahora nos centramos justamente en el papel que está jugando YouTube. Voy a dar unos datos que no proporcioné a lo largo de este programa, que vamos a o debemos de considerar al momento de utilizar esta red sociodigital. Primer punto, es la tercera red sociodigital más utilizada en México, después de Facebook y por supuesto de WhatsApp. A nivel internacional, YouTube cuenta con más de 2 millones, de 2.000 millones de usuarios en el mundo, colocándola como la segunda red social más utilizada después de Facebook. También, hay que decirlo así, está comprobado, y estos son los datos que precisamente Google nos ha dado a conocer, de cada 100 minutos que se consumen en cuestiones de video en los smartphones, 46 corresponden a YouTube. Entonces estamos hablando que esta red sociodigital actualmente tiene un peso importantísimo. También esta red sociodigital, hay que decirlo así, ha posicionado un término que ya es parte inclusive de la Real Academia del Lenguaje Español. ¿Cuál es ese término? YouTuber, como un líder precisamente que emana de esta red sociodigital, un líder o un especialista en un tema específico que empieza a tener una gran presencia de seguidores y por supuesto un impacto impresionante.
Hablamos precisamente también en este programa de la serie Narcos, que desde la pluma precisamente de Luis Cortés nos habló y nos hizo un recorrido sobre la campaña o las intenciones de Pablo Escobar para ser presidente de Colombia. Lógicamente, pues esto, como ya sabemos, la historia nos ha dicho, fue interrumpido por todo el aparato de Estado y la DEA, justamente, que operaron precisamente para impedir que Pablo Escobar llegara a la presidencia de su país. Una elección que fue construida, hay que decirlo así, o todo un andamiaje que fue estructurada desde las pantallas de la televisión en Colombia. Hablamos también, por supuesto, del caso nacional, del uso en materia de tecnopolítica de YouTube con Andrés Manuel López Obrador. Lo dije aquí y lo vuelvo y lo sigo sosteniendo. Andrés Manuel López Obrador es el principal youtuber en materia de política de nuestro país. También hablamos justamente en materia de tecnopolítica el uso que le dio en su momento Justin Trudeau, o el hoy primer ministro de Canadá. Cómo utilizó precisamente esta red sociodigital para posicionarse como un líder en el ámbito de lo académico y posteriormente como un líder en el ámbito de lo social. También en este sentido, ya para rematar y concluir, como ya es nuestra costumbre, una emisión más desde el escritorio, tengo que decirlo así: YouTube es una red social completamente estructurada desde la imagen y es la red social que le arrebató a la televisión pues todo este monopolio que tenía durante muchos años. Como siempre, soy Luis Ángel Hurtado. No olviden, somos animales comunicativos. Nos vemos en la siguiente cápsula.